Hola de nuevo. Vamos a ver en este video tutorial el estándar 10.2, que resume las reformas impulsadas durante el bienio reformista de la República. Bueno, entonces tenemos que hablar de los grandes ámbitos de actuación de la República, que serían, bueno, lógicamente puestos en el orden que quieras: la reforma militar, las reformas religiosas, del trabajo, laborales, reformas agrarias, reformas autonómicas o la descentralización autonómica y, por último, la reforma educativa. Bueno, pero antes de empezar, pues sí que me gustaría contextualizar respecto a quiénes son las personas que llevan a cabo estas reformas, tanto inicialmente en el gobierno provisional, que se constituye una vez proclamada la República, como en el gobierno que va a salir después de celebradas las primeras elecciones gubernativas, las primeras elecciones que van a tener un carácter constituyente. En el siguiente estándar lo que vamos a analizar es precisamente los rasgos de la Constitución de 1931, que lógicamente está muy relacionada con muchas de estas reformas. Es decir, lo que aparece en la Constitución de 1931 permite llevar a cabo estas reformas, ¿no? Entonces, inicialmente el gobierno va a ser ejercido por una coalición de distintos partidos republicanos, un gobierno que asimismo se declara como gobierno provisional y que se constituye al día siguiente de proclamada la República. Ya hemos hablado de que está presidido por Niceto Alcalá Zamora, que es, bueno, podríamos decir un cacique andaluz, sevillano, que en cierto sentido supone tranquilizar a las clases más conservadoras. Pero bueno, es un gobierno que es muy variado. Hay socialistas como Fernando de los Ríos, Indalecio Prieto, Largo Caballero, que va a hacer sobre todo la reforma laboral, va a llevar a cabo la reforma laboral, o también hay algunas personas que pertenecen al Partido Republicano Radical, como Alejandro Lerroux, de quien ya habíamos dicho empieza siendo muy anticlerical, pero luego poco a poco se va a ir haciendo más conservador, más de derechas. O también forma parte Santiago Casares Quiroga, que es un representante de un partido autonomista gallego, al que también hemos mencionado en otro estándar, el llamado Orga. Bueno, entonces desde el principio este gobierno provisional lo que va a hacer es, lo primero, explicar por qué se nombra a sí mismo gobierno, por qué tiene esta capacidad de formar un gobierno sin haber sido elegido, pero lo segundo rápidamente habla de la intención inmediata de convocar nuevas elecciones que legitimen este nuevo régimen. También reconoce algunos aspectos como la libertad de cultos, que luego se va a plasmar en la reforma religiosa, el derecho a la propiedad privada, aunque evidentemente matizado por las necesidades globales. Por tanto, está poniendo una primera piedra con respecto a la reforma agraria. Habla de la función social que tiene que tener la tierra. ¿Quiénes son estas personas? Insisto, es una nueva casta política, muy alejada de los anteriores partidos. Son personas, en general, intelectuales, profesionales, funcionarios públicos, propietarios, pero todos ellos tienen un cierto pozo de tradición liberal, reformista, son en general muy buenos oradores, son tertulianos, son mitineros y en general gente muy sólida desde el punto de vista técnico. Me refiero a abogados de gran prestigio y gente con un gran reconocimiento intelectual. Hay también bastantes profesores universitarios. Y estas personas aportan un aire nuevo a las Cortes, un refresco, podríamos decir, de tipo intelectual, una nueva ética republicana, creen en el individuo, en la libertad, valoran mucho el papel de la educación en las sociedades, pero sin embargo, a pesar de que son personas de ideología bastante heterogénea, variada, el régimen desde el primer momento por parte de la gente
va a estar muy asociado a los republicanos y socialistas, con lo cual gran parte de las personas de derecha no se consideran representadas. Insisto, aunque hay republicanos de derechas dentro del régimen. Bueno, pues entonces vamos a ir viendo algunas de estas reformas. Ya digo que tú en el estándar puedes desarrollarlas empezando por la que quieras, porque no es importante, no se puede hablar de una cronología aquí. Suceden simultáneamente todas estas reformas. Así que vamos a empezar, por ejemplo, por las reformas laborales. Bueno, en lo fundamental lo que pretendían es aumentar, estimular el asociacionismo. Es decir, el que los trabajadores pertenecieran a sindicatos que fueran capaces de hablar de igual a igual con la patronal, es decir, que intervengan en la política social de una manera activa estas asociaciones. Claro, aquí tenemos que tener en cuenta y quiénes eran las dos asociaciones sindicales más importantes, pues estaban la UGT y la CNT. Lo que pasa es que la CNT, los anarquistas, optan por la vía revolucionaria y no por la vía participativa. Y además, para que pudiesen estar bien representadas las asociaciones, convenía los sindicatos fuertes. Por tanto, sindicatos minoritarios apenas sí van a tener relevancia en todo este proceso. Dicho de otra manera, es una forma de privilegiar a la UGT, que como ya hemos dicho está relacionada con los socialistas. Entonces, estas asociaciones obreras van a formar parte de la regulación del mercado laboral. Me refiero, intervienen en las contrataciones, incluso también en las contrataciones masivas de trabajadores, por ejemplo, pues para determinadas obras públicas, empresas, etc. Una de las intervenciones que van a tener estas asociaciones es en los llamados jurados mixtos, cuando hay una reclamación por parte de un obrero frente a un patrón o incluso viceversa, se reúne un jurado en donde están representados, por un lado, los obreros, mediante sus organizaciones sindicales, por otro lado, la patronal, lo mismo, y por otro lado, como podemos decir, el punto de equilibrio de este triángulo, representantes del Estado, que además normalmente pues se van a decantar también por esta sensibilidad que hay hacia la condición social de los obreros a favor de las asociaciones obreras. La patronal va a recibir con enorme recelo estos jurados mixtos. Va a ser su caballo de batalla, ¿no? El acabar con la República para acabar con la existencia de jurados mixtos, insisto, que estaban supervisados por el Ministerio de Trabajo. Luego también hay algunas otras reformas que, desde el punto de vista laboral, que tienen que ver específicamente con la agricultura. Por ejemplo, hay algunas leyes que prohíben el que se contrate a trabajadores de otro término municipal, ley de término municipal, se llama esta legislación, para evitar que, por ejemplo, si en este municipio hay huelga, la patronal pueda contratar esquiroles, es decir, personas que se salten la huelga, que procedan de otros municipios. Y, por tanto, no se puede dar empleo a gente de fuera del municipio mientras los del municipio no tengan un empleo. Y por otro lado también hay otras medidas más puntuales como que se generalizan las inspecciones de trabajo para vigilar las condiciones en las que están trabajando los proletarios, pero también se generaliza, por ejemplo, el seguro de maternidad, el de accidentes laborales, etc. Aunque es cierto que no llega a haber nunca un seguro contra el paro. Una persona queda totalmente desprotegida si pierde su trabajo. Bueno, pues estas serían algunas de las principales reformas laborales. Así que vamos a cambiar de tercio, de registro, y vamos a hablar ahora de la descentralización autonómica o en general de la cuestión territorial, que es uno de los grandes caballos de batalla también
de la Segunda República. Bueno, entonces hay que decir lo primero que en Cataluña no esperan ninguna reforma. En Cataluña, inmediatamente proclamada la Segunda República, Francesc Macià, que es el presidente autoproclamado de la República Catalana, proclama, crea un Estado independiente dentro, decía, de una futura, porque todavía no existía, insisto, esto lo hace por su cuenta y riesgo, una futura federación de pueblos ibéricos. Insisto, nadie ha hablado de esta fórmula, sino que Francesc Macià, que es un representante de la fuerza más política, la fuerza más importante, la fuerza política más importante, Esquerra Republicana de Cataluña, sin esperar a que se apruebe la Constitución ningún tipo de fórmula, sin negociar con ningún otro partido político ni el gobierno, proclama de una forma un tanto intransigente, no sé, como política de hechos consumados, e incluso en contra de lo que se había hablado en el Pacto de San Sebastián, sin esperar a que se reúnan las Cortes, proclama el Estado independiente. Claro, esto genera a la República un problema brutal, ¿no? De cara a su credibilidad, de cara a la legitimidad, ¿no? ¿Por qué otros sí tienen que respetarla si la propia Generalitat de Cataluña no lo ha hecho? Entonces, las gestiones que tiene que hacer el gobierno es transformar este Estado independiente en una Generalitat que fuera legal, que estuviera reconocida legalmente, ¿no? Simplemente como órgano autónomo dentro de la República y lograr que esta Generalitat aprobase un estatuto de autonomía, que luego fuera sometido a referéndum tanto en Cataluña como por parte de las Cortes españolas. Claro, esto entonces, si te das cuenta, implica acelerar mucho, ¿no? Este proceso para recuperar la legalidad, no por otra cosa. Y además es que, mientras tanto, en 1932 se celebran elecciones que consuman, que refrendan la mayoría de ERC como principal fuerza política. Bueno, el caso es que rápidamente se va a llevar a cabo todo este proceso de referéndum, de aprobación, de discusión en las Cortes e inmediatamente de transferencias. Se lleva a cabo todo este proceso de transferencias. Se transfiere, por ejemplo, los transportes, la sanidad, la beneficencia, la educación, la tributación, es decir, el cobro de impuestos. Bueno, por tanto, aquí tenemos un primer aspecto fundamental, la descentralización autonómica en Cataluña. Vamos a hablar ahora brevemente de la fallida descentralización autonómica en el caso del País Vasco, aunque se podría también hablar del caso de Galicia y algunos otros intentos. Pero bueno, los más importantes son Cataluña, ya visto, y el del País Vasco. Entonces, en el País Vasco hay iniciativas ya desde 1931 muy contradictorias. Hay distintos proyectos de estatuto, 3 fundamentalmente, incluso uno de ellos totalmente anticonstitucional, que no convence a las Cortes. Pero es que, claro, en el País Vasco hay una situación política, igual que en Cataluña el dominio de Esquerra Republicana es incontestable, allí en el País Vasco era muy complejo. Hay un gran sector político de derechas, un gran apoyo de las derechas, y aquí tenemos que meter a los carlistas, al PNV, etc. Y luego, por otro lado, hay partidos de izquierdas muy variados, como están, por ejemplo, el PSOE, los radical socialistas, etc. Por tanto, aquí el panorama es muy confuso. Bueno, poco a poco las Cortes van aprobando el sistema con el que se tendría que llegar a la autonomía vasca. Entonces, este sistema contemplaba que el primer paso lo dieran las diputaciones, que en general estaban dominadas por la izquierda, y que luego lo aprobase la Asamblea de Parlamentarios Vascos, que en general estaba dominada por las derechas. Fijaos qué lío poder convencer a dos fuerzas tan distantes, ¿no? Y después tenía que haber un referéndum
en el País Vasco y finalmente ser sometido a este estatuto a la aprobación de las Cortes. Bueno, el proyecto se aprueba en el País Vasco en 1933, pero, como veremos más adelante, el gobierno que estamos hablando, el gobierno reformista, el gobierno de Azaña, únicamente va a estar en el poder entre 1931 y 33. En el 33 hay elecciones y va a ganar un frente de partidos de derechas, con lo cual en el 33 se paraliza la tramitación en las Cortes de este proyecto. Y este proyecto únicamente se va a volver a tramitar en las Cortes ya el 1 de octubre de 1936, ya en plena guerra civil. Y lógicamente, en el momento en el que el País Vasco caiga en manos de las fuerzas franquistas, este estatuto de autonomía deja de estar en vigor. Por tanto, podemos hablar realmente de un estatuto que no llega a nacer, por lo menos dentro del marco de la Segunda República, sino una vez que estalla la guerra civil. Por otro lado, hay que cuestionar un poco el papel del PNV dentro de la República. El PNV no forma parte de las fuerzas que apoya a la República y es patente que mantiene unas relaciones muy ambiguas con el clero. El clero, lógicamente, es uno de los principales enemigos de la República. Y además hay discusiones que nunca se llegan a resolver, como es si incluir o no a Navarra dentro del País Vasco, en el proceso de tramitación de la autonomía, o por ejemplo el caso de Álava. La provincia de Álava apenas sí vota a favor de la aprobación del estatuto. En Álava no obtiene una mayoría este estatuto. Por tanto, claro, ¿cómo convencer a los habitantes de Álava de que se incluyan dentro de algo que han rechazado mayoritariamente? Bueno, pues eso entonces en cuanto a los proyectos de descentralización autonómica. Ya veremos algo más al respecto cuando analicemos la Constitución de 1931, es decir, cómo trata el tema de la identidad autonómica, el tema de las nacionalidades. Bien, pues cambiamos entonces de tercio, esto lo pongo aquí en la caja de lo que ya hemos visto y vamos a hablar ahora de la reforma agraria. Tal vez es el aspecto más importante de las medidas de la Segunda República y el que más enemigos hizo que la República granjease. Podemos decir que es lo que enciende todas las alarmas por parte de los más conservadores, por parte de los propietarios. Es lo que comienza a lanzar el germen del golpe de Estado posterior. Bueno, la Constitución, pero también el gobierno provisional, como he dicho ya, hablan de la función social de la tierra. Es decir, la tierra no puede simplemente ser una propiedad privada sin ningún límite. Es decir, la tierra tiene que estar bien utilizada para que pueda ser propiedad privada. Entonces, además de los decretos que ya he hablado que afectan a la ley de términos municipales o la ley de laboreo forzoso, esta ley de laboreo forzoso implica que si una tierra está en barbecho, existe el derecho a expropiarla. Además de otras medidas que se aprueban dentro de también la parte laboral, como es la jornada de 8 horas de trabajo en el campo, etc. Bueno, pero el caso es que esta ley de reforma agraria unida a la reforma laboral, porque una cosa es simplemente la propiedad y otra es cómo se cultiva la tierra, ¿no? En qué condiciones laborales, decía que forma parte de las prioridades de la República. Hay muchas medidas que se aprueban para la mejora del campo. Entre otros, por ejemplo, un ambicioso programa de infraestructuras, siguiendo en la línea de las ya iniciadas por Primo de Rivera, pero de una forma mucho más técnica, mucho más eficiente, menos demagógica. Sobre todo infraestructuras hidráulicas, con la Ley de Obras de Puesta en Riego de Andalucía de 1932, donde se lleva a cabo obras secundarias, es decir, acequias, etcétera, que comuniquen los embalses, pantanos
con los campos, o red también de alcantarillado, o el trasvase Tajo Segura, que se aprueba en el año 1933 dentro del Plan General de Obras Hidráulicas, pantanos en Badajoz, en Cíjara, etc. Aumenta prácticamente a un 20% la superficie que está regada. Bueno, y el problema de todo esto va a ser que la alta exigencia económica en un momento, como veíamos en el anterior estándar, de crisis económica, paraliza parte de las intenciones. Pero no es únicamente en regadío, el 9% de todo el presupuesto nacional se invierte en ferrocarriles, en carreteras y puertos. Bueno, voy a centrarme ya más específicamente en qué se dice en la ley de la reforma agraria. Lo que he dicho hasta ahora es un principio ideológico, ¿no? La función social que tiene que tener la tierra. Bueno, pues la reforma agraria es la principal seña de identidad de la República. Genera incontables, innumerables y muy apasionados debates. Y hay enormes expectativas por parte de una inmensa masa de jornaleros que quiere acceder a la tierra y también enormes resistencias por parte de los propietarios. En general tenemos que decir que estamos hablando de un momento de mejora en cuanto al rendimiento agrícola. Sobre todo este momento de mejora coincide con el primer tercio del siglo XX y está muy relacionado con lo que veíamos en otro estándar, el aumento de población. Pero también es una mejora en cuanto a la diversificación de los productos que se obtienen, mejoras técnicas, etc. Esto no quiere decir que no tenga rasgos arcaicos. Podemos hablar con Jordi Nadal de una estructura dualizante. Rasgos arcaicos, como es por ejemplo minifundio en el norte, en Galicia, o esa infrautilización de la tierra que encontramos desde Salamanca, Extremadura y Andalucía. Bueno, entonces, el argumento principal que se va a dar para la reforma agraria es, con todas estas mejoras, reconociendo todas estas mejoras, la falta de rentabilidad de gran parte de las parcelas agrícolas. Y además no solo es falta de rentabilidad, sino el modelo. El modelo de latifundio genera automáticamente el que los trabajadores solo puedan cobrar jornadas algunos meses al año, 3, 5 meses. Podemos hablar de subutilización del suelo. Es decir, que genera un modelo social, un modelo de trabajo en el que se condena a gran parte de los habitantes de estas zonas latifundistas a recibir unos ingresos mínimos porque únicamente se concentran en algunos meses laborables, podríamos decir. Bueno, entonces, el 9 de septiembre de 1932 se aprueba esta legislación, la Ley de Bases de la Reforma Agraria. Lo que se dice es que se va a distribuir la tierra con base a expropiaciones, es decir, quitando la tierra, la propiedad de la tierra, a personas que cumplan unos determinados requisitos. Y, por tanto, se va a asentar en estas tierras campesinos que sean no propietarios. Esto, las condiciones que se daba, el número de parcelas, el número de peonadas, la productividad obtenida, afectaba fundamentalmente a Andalucía, Extremadura, Salamanca y La Mancha, no al resto de España. Lo que pasa es que es muy ambigua esta ley porque dice será el gobierno el que determine cuántos asentamientos se van a crear cada año. La comisión que ha trabajado en esta reforma agraria hablaba de intentar que cada año se asentasen unas 60.000 a 75.000 familias, pero esto ni de lejos se va a cumplir. Por otro lado, también se crea el Instituto de la Reforma Agraria, que es una entidad pública a la que se financia más o menos con 50 millones de pesetas anuales para que lleve a cabo esta labor de expropiación. Bueno, no voy a ser muy técnico en cuanto a ¿y qué tierras son explotables? Pero sí quiero que tengas la idea de que no es cualquier tierra. Por ejemplo,
únicamente son expropiables las tierras que tengan de 300 a 600 hectáreas que estén plantadas con cereales o la mitad si están plantadas con olivos, es decir, de 150 a 300 o de 100 a 150 hectáreas las que se planten con vid, con viñedo. O, por ejemplo, de 400 a 750 hectáreas, las dehesas, es decir, esas tierras no cultivadas, pues para el ganado, por ejemplo, de cerdo o de caballo, que son propias de Extremadura. Pero si las tierras estaban cultivadas directamente por los propietarios, estos límites se aumentaban. Es decir, si las tierras no estaban arrendadas, si eran cultivadas directamente por el propietario de la tierra, para poder ser expropiadas tenían que ser todavía más grandes. Lo que se pretendía era evitar el latifundismo absentista, es decir, un dueño de grandes superficies que las alquila de cualquier manera y que por tanto son poco trabajadas, son poco rentables. No era una reforma ni muchísimo menos radical, pero fue tachada de revolucionaria, de bolchevique, por parte de muchos propietarios y muchos partidos políticos de la derecha. Y en cambio fue considerada insuficiente por la CNT, por una parte de los socialistas, y por tanto para lo que sirvió fue para crear un choque de trenes entre la derecha y la izquierda. De hecho, apenas sí va a tener tiempo de estar en vigor, porque claro, recuerda que la ley es del 32, pero hasta el año siguiente no se dota de fondos, etc. Y sin embargo, en 1934, cuando ya ha llegado la derecha al poder, se paraliza. Se vuelve a reactivar en 1936, pero ya claro, en breve, en febrero del 36 ganan las elecciones los partidos de izquierdas, el Frente Popular, pero ya en breve, el 18 de julio de 1936, empieza la guerra civil y por tanto ya no da tiempo a llevar a cabo este ambicioso programa de reforma del campo. ¿Cuántas familias de estas 60.000 cada año? Bueno, pues es difícil precisar la cifra, pero algunos expertos en historia de la agricultura, como es el caso de Pascual Carrión, estiman en unos 12.600 los asentamientos. Y al revés, los campesinos, frustrados en muchas ocasiones, lo que van a hacer es ocupar tierras, quemar las cosechas de los grandes latifundios y por tanto lo que van a lograr es aumentar el malestar general. Vamos a hablar ahora de uno de los campos de batalla más representativos de la Segunda República. Anticipo como anécdota, cuando tiene lugar la represión dentro ya del franquismo y guerra civil, uno de los colectivos por parte del bando asimismo llamado nacional, del bando franquista, más represaliados va a ser el de los maestros. ¿Por qué? Porque en cierto sentido el maestro encarna el espíritu republicano. Es como que la propia derecha tiene miedo a estos resultados de la posible reforma educativa y los cambios en cuanto a igualdad social, una ideología más racionalista, igualitaria, etc. Hay una película muy buena que es La lengua de las mariposas que refleja muy bien este ejemplo de un maestro republicano, lo que es esa nueva aspiración a lograr ciudadanos laicos, libres, racionales, etc. Bueno, y esta reforma está basada en la igualdad de oportunidades. Hasta entonces, la escuela, como hemos visto en otras ocasiones, era sumamente elitista. Os dije en su día, el 2% de la población tiene acceso a bachillerato en los momentos de la Restauración, en 1875. Bueno, esto se intenta cambiar haciendo además una escuela unificada, es decir, que no haya diferencia en los maestros entre la escuela primaria, la escuela secundaria y la universidad, haciendo incluso que los profesores cobren los mismos sueldos y puedan moverse de un cuerpo a otro. La escuela que propone la República se basa, para que sea posible esta igualdad, en que sea gratuita. Hoy en día pues nos parece algo normal, ¿no? Nosotros estamos en un centro público, pero en aquella época la escuela era enormemente costosa.
os dije, con el sueldo de un jornalero se podía pagar aproximadamente el de una matrícula y el de un internado de un alumno de segunda enseñanza. Con lo cual, bueno, pues el que de repente la enseñanza sea gratuita es un enorme cambio, ¿no? Que sea una enseñanza laica, recordad el peso que ha tenido la religión dentro de los programas educativos, e incluso que el antiguo régimen está representado en España cuando tiene lugar el paso, el tránsito hacia una sociedad liberal, regalando la segunda enseñanza a la Iglesia. Bueno, pues ahora es un programa, un currículo laico y además con coeducación. Desaparecen las escuelas de niños y niñas. Y además es una enseñanza que pretende ser activa, que pretende ser reflexiva. Es decir, no aprender cosas de memoria, que no esté basada en la simple memoria. Y lo cambia todo. Por ejemplo, pone unos inspectores que en lugar de ser burócratas que vigilan a los maestros, les presionan, etcétera, son más bien un asesor pedagógico y su función es fundamentalmente asesorar a los docentes. Hay numerosísimos cursos de formación para los profesores, empiezan las becas, hay un aumento importante de la dotación, se aumenta un 6% los gastos dedicados a educación. Y se pretende un ambicioso programa que preveía la creación de 10.000 escuelas cada año. Esto ningún país, excepto China después de la revolución maoísta, lo había logrado, ¿no? Es que las cifras pues, son muy frías, pero 10.000 escuelas cada año es lo que se pretendía crear. De hecho, el primer año no se crean tantas, pero se crearon 7.000. Luego, con crecientes dificultades, pues esta cifra poco a poco fue menguando, 2.580 al año siguiente, 3.990 en 1933. Bueno, en total se pretendía crear 27.000 escuelas, no fue tanto, pero nunca en la historia de España ni de muchos países del mundo se han creado tantas escuelas en un plazo tan reducido, ¿no? Y no solo son escuelas, se crean 111 institutos. Institutos a veces en poblaciones, Medina del Campo, Medina del Río Seco, etc. La enseñanza universitaria, la verdad es que no es una prioridad. Donde pone ahí el peso específico de la Segunda República es en las escuelas de primeras letras y en las escuelas secundarias. Claro, para todo esto no solo es cuestión de crear escuelas, sino de formar maestros. Y esto se hace generando cursillos que cualificaban a los estudiantes para formar parte de estas nuevas escuelas o para estar al frente de estas nuevas escuelas. Pero no solo son cambios en cuanto al sistema educativo, sino podemos hablar cambios también de tipo cultural. Entonces se crean cosas como las misiones pedagógicas, que era un cuerpo de voluntarios, aunque con apoyo institucional, que iba por los pueblos realizando en un marco temporal determinado, durante unas semanas, días, etcétera, campañas de alfabetización, pero también eran los primeros que llevaban el cine a los pueblos o que representaban obras de teatro, como va a hacer Lorca con su grupo La Barraca. En definitiva, se trataba de llevar la cultura a ese mundo rural que hasta entonces había quedado totalmente al margen. Bueno, estas misiones pedagógicas están dirigidas por Cosío y repito que es parte de todo este programa de apoyo cultural. Hay casas del pueblo, universidades populares, ateneos, toda una serie de iniciativas para expandir la cultura. También la radio es un canal muy importante de difusión de esta cultura, porque la radio también se concibe con esta intención de hacer llegar la cultura hasta el último rincón, y desde 1932 ya empiezan las emisiones o las emisoras locales a difundir estos contenidos. Bueno, voy a pasar ahora a hablar de la reforma militar y acabaremos con la reforma educativa. La reforma militar tienes que ponerte en contexto, reflexionando, recordando todo lo que hemos visto de ese ejército conflictivo, ineficiente,
que pierde contra los rifeños batallas, que es barrido en 1898 por Estados Unidos, etc. Entonces se trata de modernizar el ejército. Y además hay un problema de fondo, y es que gran parte de los mandos son contrarios a la República. Entonces lo primero que se hace es obligar a todos los mandos a jurar fidelidad a la República. La inmensa mayoría van a aceptar esta declaración formal de fidelidad, pero en cambio hay otro decreto que no va a ser tan bien visto, como es el decreto de retiros voluntarios. Ya habíamos comentado que el ejército era macrocefálico, es decir, demasiados mandos respecto a la tropa, no tan exagerado como lo he pintado, pero sí estaba desproporcionado el número de oficiales. Por tanto, se firma un decreto que permite retiros voluntarios de generales, de jefes y de oficiales, pero con la paga completa, ¿eh? Y esto va a afectar a 133 generales y nada menos que más de 8.000 jefes y oficiales. Bueno, además también se suprime la Academia General del Ejército Militar de Zaragoza, Academia General Militar de Zaragoza. Simplemente porque se pretendía que la formación de los militares se modernizase, y esta Academia General Militar de Zaragoza formaba en planes de estudios muy antiguos, muy poco tecnificados, con baja cualificación en campos clave como es el de la ingeniería. Y entonces lo que se pretendía era suprimir esta academia, que además era un nicho de personas contrarias a la República, y sustituirla por otras academias con planes de estudio mucho más prácticos, mucho más actualizados, y sobre todo 5 academias que fueran más especializadas, por ejemplo en caminos, en ingeniería, en definitiva. Bueno, también se cambia la legislación militar. Otra vez se da marcha atrás con esa ley que comentábamos, permitía que los asuntos militares, por ejemplo un periódico que critica al ejército, fueran juzgados dentro de la jurisdicción militar. Por tanto, se quita la ley de jurisdicciones y se restablece otra vez la justicia ordinaria. Se suprime el Consejo Supremo de Guerra y Marina. Bueno, en definitiva, hay todo un conjunto de cambios. Se quita el empleo de capitán general, que casi sonaba a los virreyes del antiguo régimen, y en definitiva lo que se pretende es modernizar. Pero estamos hablando de un ejército que está muy acostumbrado a las reacciones clientelares, a tratar con el rey, como hemos visto precedentemente, y es un ejército que se va a acoplar muy mal a la legalidad republicana, vamos a decirlo así, que paulatinamente va a ser una fuerza hostil a la República, y ya pronto va a ponerse del lado de los propietarios y en contra, por tanto, de el conjunto de reformas de las que estamos hablando, en contra del espíritu republicano. Pronto van a empezar los planes conspiratorios para acabar con la República. Bueno, brevemente la cuestión religiosa. Claro, ya desde el primer momento el Estado va a tener que hacer frente a la convivencia con la Iglesia. Y desde el primer momento la Santa Sede, aunque propone a los curas, a los prelados españoles, acatar el nuevo régimen republicano, empieza a chocar con el Estado español. Las primeras medidas pronto van a irritar a la Iglesia. Por ejemplo, una primera era evitar la transferencia de los bienes de la Iglesia, es decir, la salida de España de los bienes de la Iglesia, claro, en previsión de una posterior intervención. O, por ejemplo, otro segundo decreto declara extinguida, declara fuera del currículo escolar la enseñanza de la educación religiosa. Bueno, y pronto además en la calle estallan reacciones anticlericales. Esto ya no corresponde a las actuaciones del gobierno, sino a las que espontáneamente lleva a cabo la población. No es que fuera algo nuevo, ya ha habido
quemas de conventos, de iglesias, etcétera, en 1834, en 1909 y en otros muchos momentos. Por ejemplo, el 13 de mayo de 1931, en Madrid tiene lugar un importante episodio de quema de conventos y de iglesias. Todo esto casi es desencadenado porque se inaugura un círculo monárquico. Fijaos qué oportuno, ¿no? Justo recién proclamada la República. Entonces, en Madrid se abre un círculo monárquico y entonces empieza la gente a protestar en las calles, van a un periódico conservador y monárquico como es el ABC, y al día siguiente, dentro de toda esta tensión, un grupo de personas incendia un convento de los jesuitas y ahí se arma la tremolina. Esto acaba afectando a Andalucía, al Levante. En definitiva, las fuerzas de orden público se ven desbordadas por esta situación anticlerical. Bueno, entonces la jerarquía eclesiástica protesta, incluso se llega a expulsar al obispo de Vitoria y hasta el propio cardenal primado, es decir, a la persona que está al frente de la Iglesia española, que era el cardenal Segura. Pronto la gente, que es de mayoría católica, va a identificar, y esto es una idea falsa, república con asalto a iglesias o república con espíritu antirreligioso. La república tenía un espíritu laico, es decir, que la religión fuera en una esfera privada y el Estado no fuera confesional. Bueno, entre otras medidas, en 1932 se lleva a cabo la disolución de la Compañía de Jesús, de los jesuitas, porque lo pongas en contexto, en el caso de Valladolid, del Colegio San José, se cierra el Colegio San José. ¿Por qué? En parte porque los jesuitas tienen un voto especial que es de obediencia al Papa, es decir, ellos obedecen antes al Papa que al jefe del Estado español. Entonces esto fue el motivo que justificó el que se cerrase la orden jesuita y se le prohibiese el ejercer la enseñanza o cualquier negocio. Pero pronto también se aprueba una ley del divorcio, que es cierto que va a ser muy poco practicado. Esto también es de 1932. Es poco practicado, pero genera algunas situaciones kafkianas. Por ejemplo, parejas que se han divorciado, cuando conquista el poder Franco, vuelven a estar casadas, contra su voluntad, evidentemente. Y luego también en 1933 hay una ley que, llamada de confesiones y de congregaciones religiosas, que reglamenta cómo se tiene que llevar a cabo el culto público, las misas, e incluso también cierra todos los centros educativos de la Iglesia, ya no solo los de los jesuitas. Claro, esto, insisto, va a ser el principal casus belli, es decir, el principal motivo de conflicto entre la derecha y las fuerzas republicanas. Bien, con esto entonces tenemos un panorama bastante completo de no solo ya individualmente hablando estas reformas, sino también de ese espíritu republicano de modernización, de laicismo, de igualdad que se pretende llevar a cabo mediante estas campos de reforma, mediante estos 6 campos de reforma.